El lenguaje es una herramienta esencial para la comunicación y para la construcción simbólica de la realidad. El lenguaje refleja estructuras de poder, de jerarquías, de desigualdades, que pueden conducir no solamente a una inclusión, sino que también a una exclusión. Por lo tanto, no constituye el lenguaje una herramienta neutral. El uso de un lenguaje discriminatorio no solamente reproduce, sino que también legitima sistemas de dominación, constituyendo una forma de violencia simbólica para aquellos grupos históricamente vulnerados. Nada en el lenguaje es inocente. Expresa y consolida asimetrías entre los sexos, invisibilizando a las mujeres y demás disidencias. Sin embargo, el lenguaje también puede ser una herramienta de reivindicación, de transformación, capaz de promover la igualdad sustantiva y la justicia social. Nosotros, compañeros, como futuros profesionales del derecho, tenemos una exigencia ética en incorporar a nuestro lenguaje una perspectiva de género y de derechos humanos, ya que en el ámbito jurídico nuestra palabra puede reconocer o negar derechos. El lenguaje adquiere una relevancia particular. Por lo tanto, la lucha por un lenguaje no discriminatorio, un lenguaje inclusivo, es una transformación cultural y jurídica. La Ley sobre Actos Discriminatorios número 23.592 busca la adopción de este tipo de lenguaje, ya que representa un medio de justicia y garantiza el derecho a la igualdad. El derecho al intervenir en el lenguaje busca reconocer la dignidad de todos los sujetos. Bueno, buenas tardes, yo soy el alumno Joaquín SLX. Yo voy a hablar sobre el lenguaje y cómo muchas veces, lejos de ser neutral, puede producir desigualdades o hasta inclusive transformarlas. Por eso voy a hablar sobre una crítica al endocentrismo, donde, bueno, básicamente se define el endocentrismo como una estructura cultural y simbólica en la que se pone al varón como medida del humano. Y lo que muchas veces llega a dejar de lado a diferentes grupos sociales como, bueno, las mujeres, la disidencia o las diversidades. Y esto se ve reflejado muchas veces en las leyes o en los discursos políticos cuando se hablan solamente de los ciudadanos, los trabajadores o hasta inclusive los imputados. Y esto, bueno, como dije, va muy en contra de principios como por ejemplo el de la igualdad y la no discriminación consagrado en nuestra Constitución Nacional, en el CEBAT y hasta inclusive en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales. Eh, por otro lado, se puede decir que el androcentrismo es una forma de violencia simbólica y que impone categorías que subordinan a lo femenino o hasta inclusive a lo diverso. Por eso el Estado muchas veces debería adoptar medidas positivas para garantizar de que esto no exista. Por otro lado, el lenguaje también se puede utilizar como una herramienta reivindicatoria, ya que el mismo no solo refleja la ideología patriarcal, sino que también puede transformarla. Por eso es que, bueno, el lenguaje no se cambia solamente de un día para el otro, pero sí la forma en que pensamos. Y en definitiva, eso es un primer paso hacia la igualdad. Hoy voy a hablar sobre cómo el lenguaje puede ser una forma de discriminación a la comunidad LGBTIQ+, y cómo esto afecta el ejercicio de los derechos humanos. Muchas veces pensamos que la discriminación solo ocurre en actos o leyes, pero también se manifiestan en las palabras, en los silencios y cómo nombramos o dejamos de nombrar a las personas. El lenguaje discriminatorio es una forma de violencia simbólica a través de chistes, expresiones, titulares de los medios que refuerzan estereotipos y se niegan a la identidad de las personas. Estas prácticas invisibilizan y oprimen a las personas por su diversidad. El lenguaje discriminatorio entra dentro de lo que se conoce como discurso de odio, que es todo discurso que denigra o ataca a un grupo por su identidad o su género. Este tipo de mensaje genera un clima social hostil y muchas veces se traduce en violencia real. En Argentina hay leyes que reconocen la diversidad, como la Ley de Identidad de Género y el decreto sobre documentos no binarios, pero a pesar de estos avances siguen existiendo prácticas discursivas discriminatorias. Tal es el caso de Evelyn Rojas, una joven trans asesinada en Misiones. Además de la violencia física, sufrió una segunda violencia, la mediática, cuando los medios la nombraban por su nombre masculino.
Esto demuestra que la forma de nombrar también puede ser una forma de violencia. A pesar de esto, el lenguaje también puede ser una herramienta de resistencia, como las palabras que antes eran insulto como travestis o queer, fueron resignificadas por las propias comunidades como símbolos de orgullo y de lucha. En Argentina, el derecho reconoce la importancia del lenguaje. La Ley 23.592 sanciona los actos discriminatorios e inclusive los verbales. La Ley 26.485 incluye la violencia simbólica y mediática. La Ley 26.743 garantiza el respeto de la identidad autopercibida también en lo lingüístico. A nivel internacional, tenemos los principios y la Corte Interamericana que exigen que los estados deben prevenir el discurso de odio. Así también, la Defensoría de Derechos Humanos de Niñas y Adolescentes de Misiones aborda el discurso de odio. Usar el lenguaje inclusivo y respetuoso no censura, es una forma de garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas. Nombrar con respeto también es reconocer los derechos. El último título que desarrollamos en la exposición es el rol de los operadores jurídicos en la promoción de un lenguaje no discriminatorio. Las y los operadores jurídicos tienen una responsabilidad esencial en el desarrollo de un discurso que no reproduzca ni desigualdades y que tampoco legitime estructuras discriminatorias. Es importante que tengamos en cuenta que el uso del lenguaje jurídico es performativo, lo que quiere decir que produce efectos sobre las personas a quienes nombramos y que puede pasar a ser de un medio de reconocimiento a un medio de exclusión. Desde la perspectiva de los principios constitucionales de igualdad y de dignidad humana, el deber de quienes ejercen funciones jurídicas no debe limitarse únicamente a una aplicación mecánica de la norma, sino que también incluye la obligación ética de emplear un lenguaje respetuoso. Por ende, el deber de los operadores jurídicos reconoce la obligación de incorporar un lenguaje respetuoso en función de los derechos humanos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico argentino. Nuestra conclusión y reflexión grupal es que esta actividad nos permitió comprender que el lenguaje no configura únicamente un medio de comunicación, sino que también tiene un poder performativo. Nombrar configura y define realidades. Como estudiantes de Derecho comprendemos que esto es de suma importancia para nosotros, que debemos tenerlo en cuenta no solo en nuestras producciones académicas, sino también el día de mañana en nuestro futuro profesional, ya que conocer el poder del discurso implica reconocer que nuestras palabras pueden configurar desigualdades o ayudar a desarmarlas.